¿Queréis aprender a dar un masaje de lumbares o espalda baja? Pues quédate a ver este vídeo porque te voy a enseñar mis técnicas secretas. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Recibimos mogollón de mensajes de Víctor, enséñame a dar un masaje de lumbares para descontracturar la espalda baja. ¿De qué va esto hoy? Pues hoy vamos a aprender a dar un masaje descontracturante, circulatorio y a eliminar nudos en la espalda, como vosotros los llamáis. Así que planteamos un problema lumbar, nos ponemos a dibujar. Vamos a ver, chicos. Vamos a coger referencias óseas. Esto es el trocánter, este puntito negro que veis aquí. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a coger la cresta ilíaca. Eso es. Vamos a coger articulación sacroiliaca, L5, L4, L3, L2. Ya, sí, no está así, no me fusiléis, pero es para que todos nos enteremos. Y por aquí la última costilla. Bien, pues tenemos un problema del cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es un músculo que está a los dos lados de la columna y estas son las espinosas. Y si se contrae, hace una rotación, una lateralización hacia la izquierda o hacia la derecha, y si los dos se contraen, vamos a hacer una extensión. Muy típico que se ponga mal en los dolores lumbares. Entonces tiene esta disposición, sale de la cresta ilíaca y llega hasta la primera costilla, pero también tiene inserción en las costillas, ¿de acuerdo? En las vértebras con esta dirección. Ese es el músculo que vamos a tratar glúteo, vamos a tratar toda la parte de los paravertebrales, vamos a tratar toda la parte del dorsal ancho, vamos a tratarlo todo, pero nos vamos a fijar hoy en este músculo. Este músculo además tiene puntos gatillo superficiales y profundos, y hay un punto profundo que está aquí y a nivel del E3, superficial y superficial. Vamos a buscar uno de esos puntos para hacer una técnica de punto gatillo que va a venir estupendamente bien. Ya habéis visto, ¿vale? El glúteo se mueve en esta dirección, glúteo mayor, y el glúteo medio, digamos, que va en esta dirección, que también lo vamos a tocar. No quiero pintar por aquí encima, pero ya luego estaríamos hablando del dorsal que se movería por aquí, y todos los erectores de la columna, que ya lo emborraría demasiado lo que es el dibujito, no lo veríamos, pero salen básicamente por toda la columna y hacia arriba, son músculos que hacen extensión. Como digo, este masaje va a constar de dos fases, la primera va a ser técnicas de masaje y la segunda una técnica de estiramiento y bombeo esencial que hay que hacer siempre que hagamos un tratamiento de lumbares. Así que vamos a empezar con la primera fase. Pero antes, unas palabras de nuestro sponsor. En Fisiomarket distribuimos una gran variedad de productos de fisioterapia y relacionados con la salud en general, como camillas, material para acupuntura, material para electroterapia, presoterapia y mucho más. Fisiomarket, tu tienda online de fisioterapia de confianza. Pues vamos a empezar con la primera fase de tratamiento, que van a ser 6 técnicas de masaje. ¡Vamos a ello, chicos! Bueno, vamos a quitar esto. Primera técnica, chicos, masaje superficial. Como siempre os comento, tenéis que dar un masaje, primero preguntarle al cuerpo si podéis pasar. Vamos a calentar primero la zona con un saquito de semillas, una manta eléctrica, una IR o cualquier fuente de calor durante 20 minutos. También os recomiendo tener una taza tan chula como esta, ¿de acuerdo? Y calentar un poquito de aceite, ya que el aceite templado pues nos va a ayudar mejor a la hora de poder hacer la terapia de masaje, sin que sea un masaje relajante, es muy agradable. Vamos a coger un poquito de aceite, nunca directamente encima del paciente, y vamos a empezar a hacer un masaje circulatorio, ¿de acuerdo? Me vale primero con las dos manos. Vamos a tratarlas, siempre me preguntáis, Víctor, ¿tratamos las dos zonas? Sí, tratamos las dos zonas. No podemos crear un desequilibrio, os diría, ¿vale? Entonces, simplemente con las manitas aquí
muy despacito, vamos a hacer 3-5 minutos. Lo suyo sería siempre ponerse en una orientación en la que vayáis de adelante a atrás, para que vuestra energía no sea solo de brazos. Como no estamos haciendo fuerza, me puedo separar un poquito del paciente y simplemente con el vaivén que tengo de manos nos va a venir estupendamente. Así vamos a estar 3-5 minutos, vamos a romper esa barrera elástica que tiene la piel y vamos a empezar a calentar la zona con el frote de mis manos. Cuando llevemos 3-5 minutos vamos a empezar a hacer manos reforzadas. Segunda técnica, ya os he dicho una, no me voy a estar 3-5 minutos porque si no estamos aquí hasta el día del juicio final. Vamos a hacer manos reforzadas, las manos se refuerzan una sobre otra, la que queráis, derecha, izquierda. Yo siempre os diría que para trabajar zona, región glútea desde este punto, reforcéis de esta manera. Y hagáis pasadas ya metiendo un poquito los dedos, reforzando y saliendo por el trocante, ¿de acuerdo? Saliendo por el trocante, sacando la direccionalidad de las fibras glúteas. Los masajes para descontracturar y quitar tensión tienen que ser longitudinales a las fibras, por eso hace falta un conocimiento anatómico básico y fundamental. Uno no se puede poner a hacer masajes si no sabe bien dónde están los músculos, más superficiales o más profundos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esta región bien se merece 3-5 minutitos porque la región glútea es una región muy fuerte, es un extensor de cadera, de columna de cadera muy fuerte, depende de lo que, si haces, fijas el origen o fijas la inserción, y lo que conseguimos con ello es empezar a relajar toda la zona posterior, porque cuando tenemos dolor en las lumbares es por problema fascial del glúteo, del dorsal y de la musculatura que tira y afloja. Si hay mucha contractura en el glúteo, lo que vamos a hacer es que sufra mucho la zona anexa, y muchas veces los problemas se solucionan estirando el miembro inferior o trabajando glúteo solo, y se soluciona inmediatamente el dolor de lumbares. Como os digo, 3-5 minutitos, aquí estaríamos perfectos. Luego os voy a enseñar técnicas para estar encima del glúteo más potentes, ¿vale? Pero aquí, como son manos reforzadas y estamos introduciéndonos en el organismo poquito a poco, no tenemos que hacer muchísima fuerza. Para trabajar nuestro cuadrado lumbar que hemos dibujado antes y el resto de tejidos, os recomiendo hacer 3 direcciones. Las direcciones son esta, esta y esta, ¿vale? Estas 3 direcciones, pero en realidad va oblicuo, como si fuera en estas 3 direcciones. Primera mano reforzada, peinamos por encima de la cresta y acá, manita reforzada. Aquí ya, si encontramos puntos de dolor, vamos a saber qué punto gatillo, y luego vamos a poder hacer ese punto gatillo en ese punto en el que pasamos y el paciente dice, ¡ah!, es incómodo. Ni que decir tiene que antes de empezar con esto nos tendríamos que haber dado la vuelta y haber trabajado el glúteo derecho. Entonces, mira, ¿ya veis cómo se pone roja la piel? Estoy haciendo un poquito más de presión y ya se va poniendo roja la piel. Pasaríamos al siguiente tramo. Esto es partir de L5 y pasar por encima de la cresta. Nos vamos a L3, L4, L3 y hacemos una pasada totalmente recta. Este músculo, cuadrado lumbar, que lo estamos soltando ahora, vamos a hacer esto 3-5 minutos o 20 pasadas y 20 pasadas. Cuando tosemos mucho, es un músculo que se contrae. Entonces, si sufrís un catarro, si tenéis mucha tos y os empiezan a doler las lumbares, tenéis que entender que os habéis cargado el cuadrado lumbar y que seguramente sea por ese espasmo que hacemos al toser, ¿vale? Como veis aquí, vamos ahora a peinar la última costilla. Vamos a seguir esa dirección y lo vamos a hacer durante 3-5 minutitos, ritmo lento, pausado o 20 veces, ¿de acuerdo? Seguimos aquí, manitas reforzadas, perfecto. El último que vamos a hacer de manos reforzadas ya son para toda la musculatura paravertebral. Lo voy a hacer con esta mano desde aquí, pero tendría que girarme y meterme allí, que ahora lo haré, ¿vale? Cogemos un poquito más de aceite, nunca directamente encima del paciente, eso es, y dedos reforzados, ahora con lo que es eminencia tenar hipotenar, ¿de acuerdo? Muy
Muy bien, y subimos, ¿de acuerdo? Hasta por encima de T12. Tendríamos que subir también a tocar lo que es todo el dorsal ancho, pero nos vamos a centrar saliendo de la sacroiliaca, L5, L4, L3, L2, L1, hasta T12, incluso pues hasta T5, T7. Ahí sería. ¿Cuánto vamos a hacer esto? Lo que siempre os digo, chicos, podemos hacer 3 líneas, ¿vale? Metiéndonos muy pegaditos a las vértebras nunca se golpean en el masaje, un poquito más fuera y un poquito más fuera. Y podemos hacer, pues 10, 10 y 10 pasadas, que son 30, o directamente 20, o directamente, como siempre os comento, ese juego de 20, de 2, 3, 5 minutos de pasadas. Me voy a poner por el otro lado despacito. Y os lo voy a mostrar desde este punto. A ver, desde este punto se podría trabajar como estamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Aquí, como veis, me dejo caer sobre el paciente, una mano guía y la otra empuja. Una empuja con fuerza y la otra guía. Una es sensitiva y la otra desarrolla la fuerza. Como veis, el masaje hay que bailar un poquito, hay que echarse para atrás, hay que dejarse caer encima del paciente. Eso es. Y tenemos toda la musculatura trabajada glútea, ¿de acuerdo? Toda la musculatura glúteo mayor, glúteo medio, paravertebrales, cuadrado lumbar, que ya lo hemos peinado, y paravertebrales. Técnicas más potentes. Vamos a hacer ahora la técnica de puño reforzado. Tan sencillo como estiramos el pulgar como dando un OK y reforzamos con mi puño. Técnica súper potente. Vamos a partir, ¿de acuerdo? Primero a hacer paravertebrales. Saliendo de la cresta ilíaca, vamos a peinar, ¿de acuerdo? Ahí, peinando. Podemos hacerlo con los dos si queremos y peinamos la parte exterior a nivel costal, pero sobre todo nos tenemos que centrar en este punto. Haciendo fuerza con la mano derecha. Vamos a hacer una peinada de 3 puntos o de 4 de presión, que esto es una auténtica maravilla. Longitudinalmente lo estamos relajando una barbaridad a los paravertebrales. Habéis visto que he terminado en paravertebrales. Sigo en paravertebrales y me voy a ir ahora hacia el glúteo, ¿vale? Para no volver a empezar por el glúteo. Hacemos 3-5 minutos o 20 pasaditas en toda la zona paravertebral. Aquí no da mucho juego en mover el puño porque ya estáis haciendo 4 líneas de presión, ¿vale? Para lo que es el cuadrado lumbar, podemos hacer el puño, pero el puño tiene que ir ahora en esta dirección. No tiene que ser un puño totalmente cerrado, sino tiene que ser un puño medianamente abierto. También guiado, para que haya estabilidad. Entonces, haríamos 3 líneas de acción. Esta y esta. L5, L3, T12. Estas 3 líneas de acción que hemos hecho antes con dedos reforzados. Salimos, estabilizamos con el otro puñito y nos vamos. Fijar, aquí ya desarrollo muchísima fuerza, ¿eh? Tenéis que tener cuidado. Incluso noto un punto gatillo ahí, que luego lo vamos a tratar. Eso es. Ahí, despacito, ¿vale? Pero siendo, pues, firmes, a una velocidad lenta. Cuanto más aceite hay, menos profundizas, así que ahora no nos interesa que haya mucho aceite. Última técnica para no desgravitarme y romperme un codo, lo que voy a hacer es desde aquí, aunque no lo veáis muy bien, pues es básicamente lo mismo que estáis viendo, pero con otra línea de acción. Nos vendríamos aquí a T12, donde termina la costillita, meteríamos los nudillitos y bajaríamos. Esta técnica también se puede hacer con dedos reforzados, que es la siguiente. Para hacer el punto gatillo. Voy a hacer el punto gatillo ya y luego voy a seguir con el glúteo. Entonces me voy a la última técnica, la hacemos y ya la dejamos por hecha, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, salimos de L5, nos vamos por encima de la cresta ilíaca. ¿Veis mis pulgares cómo se refuerzan? Esto es una maravilla. Esta técnica es una maravilla. Y luego peino con los dedos. Le doy un doble masaje. Subo las manitas, me voy a L3. Eso es, qué bien va esto, qué bien va esto. Ahí. Y desde T12, me pongo en T12, me aseguro que estoy ahí y bajo con las manitas. Esas 3 líneas de acción. ¿Por qué digo que con esta técnica voy a hacer punto gatillo?
porque es una maravilla, porque nos salimos aquí, el primer punto gatillo no lo podíamos encontrar entre el E5 y la cresta ilíaca, y lo que voy a hacer es, en el momento que baje, que noto que hay un problema, pues ahí me quedo, haciendo una técnica de punto gatillo. Notará un dolor que se irradia por la nalga y por debajo de la pierna, y así le diremos al músculo directamente: tranquilízate, deja de dar la lata y quítame el dolor. Después de haber hecho una compresión de 90 segundos tranquilamente y llegar a ese silencio neurológico en el que el músculo se ha relajado una barbaridad, pasamos con técnicas de puño para la región glútea. Para eso a mí me gusta trabajar desde esta posición peinando el glúteo hacia el trocánter. En realidad a mí lo que me gusta es hacer esta técnica. Sé que es levantar el hombro, sé que no es muy buena, pero mirad, arranco desde donde es el sacro y hago un poquito de torque, un poquito de rotación y me apoyo, y es una técnica súper potente, que también, por ejemplo, podemos alternar con un puño encima, por debajo de la cresta ilíaca y hasta el trocánter, y así peinamos el glúteo, que es una auténtica maravilla. Una auténtica maravilla. Por último, os voy a enseñar una técnica de codo. Como digo, 3-5 minutos, punto gatillo 90 segundos, un poquito más, hasta que sigamos el silencio neurológico. Me voy a dar la vuelta y os voy a enseñar una técnica muy potente, que hay que hacer muy despacio. Y con eso terminaríamos lo que son nuestras técnicas de la primera fase. Técnicas de codo. Las técnicas de codo hay que utilizarlas muy despacito, con pacientes voluminosos, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito de aceite en los coditos, como veis, y os describo 2 o 3. Incluso podemos hacer un punto gatillo en el glúteo, que está nada más en la cresta ilíaca, nos encontraríamos aquí 2 puntos gatillos. Os lo voy a mostrar porque es muy vistoso. Ya que le hemos dado al cuadrado lumbar, demos cariño al glúteo, ¿vale? Técnicas de codo. Podemos meternos con los brazos, con los codos y subir, ¿de acuerdo? Podemos hacer directamente apoyándonos, barrer todo el glúteo. Barrer todo el glúteo. ¿Vale? Una técnica que va con el antebrazo, fuerza con el antebrazo a nivel cubital y barremos con el glúteo. Para el cuadrado lumbar vamos a hacer esas 3 líneas. Nos ponemos por encima de la cresta ilíaca, pasamos todo el cubital de la mano y mirad lo que hacemos con el codo. Mucho cuidado, que esto es una técnica muy potente. ¿Vale? Línea media. Esto no son 3-5 minutos, estos son como mucho 2 minutos o 5 pasadas, porque es muy potente y ya son las últimas técnicas. Aquí metemos codito y a mí me gusta acabar con un poquito de rotación ahí. Y en la última costillita nos metemos, veis cómo va el lado cubital, el brazo, el antebrazo, y terminamos. Y no sé por qué, pero siempre que termino aquí, giro hacia el otro lado en vez de terminar como las otras. Chicos, manías, explicarme vuestras técnicas y así las ponemos en común y así pues aprendemos todo. Venga, va, un punto gatillo extra. Salimos de la cresta ilíaca y justamente aquí en el glúteo hay un punto gatillo. Es muy fácil localizarlo, nos irradiaría hacia abajo y para hacer el silencio neurológico podemos hacer esto. Lo suyo sería que yo estuviese ahí, estuviese ahí, pusiese el dedo y lo hiciésemos, pero os lo voy a mostrar, ¿de acuerdo? Sería levantar, relaja la pierna y nos quedaríamos ahí. Una técnica súper vistosa, súper buena, porque acortamos el glúteo y estamos haciendo ese silencio neurológico. 90 segundos. Lo suyo sería, os lo muestro desde este lado para no reventarme, con esta piernecita que tengo aquí, buscar con el pulgar el punto gatillo y mirar qué comodidad. Así es como me paso yo, pues eso, las tardes aquí en la clínica, en Fisiolution, que os invito a todos a que vengáis, todos los que viváis en Madrid, que sé que nos veis en medio mundo. Así que aquí estaríamos hasta que encontrásemos ese silencio neurológico. Después de estas técnicas, 6 técnicas aproximadamente que os he descrito, vamos a pasar a la segunda fase del tratamiento. Ya hemos terminado la primera fase de nuestro vídeo, de lo que es esas técnicas de masaje para descontracturar las lumbares o eliminar nudos. En esta segunda fase lo que vamos a hacer es tratar el psoas. El psoas es un músculo que interfiere muchísimo en el dolor de las lumbares, haciendo una anteversión pélvica y generando muchos desequilibrios. Sale de lo que es la columna y se inserta en el trocánter menor de lo que es la pierna. Entonces vamos a hacer 2 técnicas. Una técnica de bombeo,
en la que nos vamos a poner por delante de la cresta ilíaca, eso es, y vamos a bombear despacito. Relaja la pierna, déjala caer, eso es, vamos a estar 2-3 minutitos tocando la parte del psoas ilíaco que podemos tocar, porque no podemos tocar todo el psoas, ¿de acuerdo? Y vamos a generar un bombeo. Esto también es un masaje, un bombeo es una técnica de masaje, no nos volvamos locos. Una vez que lo hemos bombeado, no voy a tratar este porque si no, no veríais absolutamente nada, vamos a estirarlo y con eso terminaremos la segunda fase. Me voy a dar la vuelta despacito por aquí. Y en el estiramiento le vamos a pedir a nuestro paciente que flexione esta pierna, que me deje caer esta. Perfecto. Coge la rodillita, eso es, y mirad, aquí está el psoas. Viene desde aquí, pasa por aquí y se inserta por dentro. Entonces le vamos a pedir que bloquee para que no haya una anteversión pélvica y vamos a forzar la rodillita ahí estirándola. Aquí nos podemos quedar cómodamente 20, 30, 40 segundos, incluso un minuto. Nunca menos de 20 segundos porque si no el cuerpo ni se entera. Haremos este ejercicio 2 veces y siempre la derecha y la izquierda y otra vez la derecha y la izquierda. Estiramos piernecita y le dejamos al paciente respirar. Ya hemos llegado al final de estas técnicas secretas que utilizo todos los días para curar dolores de espalda, eliminar contracturas, eliminar nudos lumbares en el glúteo, etc. Vamos a dar recomendaciones generales. Los tiempos, como os he dicho, cada técnica 3-5 minutos, a no ser que sea una técnica de codo muy potente en la que solo pasaremos 4-5 veces. Más aceite, más superficial, menos aceite, más profundo. Intensidad, no podemos matar al paciente. Eso de cuanto más fuerte mejor es totalmente erróneo. Direccionalidad, a la hora de trabajar un músculo tenemos que trabajarlo longitudinalmente para relajarlo. Los puntos gatillos, 90 segundos, 2 minutos, con acortamiento muscular, muchísimo mejor. 2 cositas más. Para que las lumbares vayan bien hay que estirar los miembros inferiores. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace en el que os enseño a estirar los miembros inferiores, con el psoas, el glúteo, el cuádriceps, isquio, de todo. También, para que unas lumbares estén bien hay que darle una terapia de masaje, sí, pero luego hay que ponerlas fuerte. Entonces os recomiendo que hagáis cosas como abdominales, core, ejercicio para tener la faja abdominal fuerte. Antes de irnos, chicos, parece mentira, 2022 y hay guerras e invasiones, esto es una puta vergüenza. Así que Putin, que sé que nos ves mucho, nos sigues mucho en el canal, guárdate el misil en los pantalones y vete a freír vientos. Vamos a dejar las cosas dichas. Parece mentira, 2022 y nos seguimos matando a cañonazos y a balazos. Triste, muy triste, espero que la paz llegue pronto. Antes de irme, también te recomiendo que si quieres conocer un masaje para quitar contracturas cervicales, pues te veas otro vídeo que te dejo en la descripción del vídeo. Un enlacito en el que vas a poder pinchar y vas a ver cómo trasteamos las cervicales. El trapecio pusimos de ejemplo, así que métete y le echas un ojo. Chicos, como siempre os digo, recibimos mogollón de mensajes al día. Solo podemos contestar a suscriptores porque no nos dan los dedos ya para teclear tan rápido. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete, deja un comentario, activa la campanita y como siempre os digo una y mil veces, hasta la curación y más allá. Hasta luego, chavales.